nada, eran 4 supuestos que habíamos dicho de representación en juicio. Cese del apoderado por renuncia, revoco el poder, muerte del poder dante y renuncia al mandato. ¿Lo pudieron sacar eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué si sucede? ¿Qué plazo tenemos? ¿Qué consecuencias? ¿Se acuerdan de eso? El artículo 53. Sí, en el caso, yo lo que tenía la duda era si teníamos que hacer el escrito para presentar avisando que el abogado, porque en los artículos dice todo lo que pasa cuando hay una renuncia, una revocación o la muerte. Claro, hagan alguno la de renuncia esos. está en el 53, inciso 2, por ejemplo. Ya me dejan. Ahí está. ¿Qué pasa si renuncia? Renuncia dice, en cuyo caso el apoderado deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar las gestiones hasta que haya vencido el plazo para que el juez fije al poderante para reemplazarlo o comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuarse el juicio en rebeldía. La resolución que así lo disponga deberá notificarse por cédula en el domicilio real del mandante. Claro, imagínense que si renuncia al mandato y nosotros le tenemos, bueno, téngase presente la renuncia y la parte queda indefensa, ¿no? Pero tampoco puede suceder que el abogado ha presentado una renuncia. Entonces se le da un plazo, generalmente son 10 días, para que tome intervención. Y si no toma intervención, se lo puede llegar a declarar rebelde. Y es uno de los supuestos donde podría ser declarado rebelde el actor. Que muchas veces se dice, ¿cuándo el actor podría ser declarado rebelde? Bueno, en este supuesto. Ante un caso en que el abogado renuncia al mandato, se lo intima a presentarse con otro abogado y no lo hace. ¿Se entiende? Sí. Así que se le notifica, ¿y a qué domicilio le notificamos? El domicilio real del mandante, dice. Exacto. A tu cliente lo notificas al domicilio real. Sí. Así que hagan el escritito manifestando esto y citen entre paréntesis el artículo y el inciso que corresponde. ¿Tenemos un escrito ahora? No, anótenselo si quieren hacerlo ahora, lo hacen. Sí, esperen que terminamos de ver los otros. ¿Lo tenés hecho? No, o sea, había puesto, porque me pareció que para avisar lo cambiaba solamente lo que decía señor juez, Lilian Di Gregorio, bueno, con todo, a vuestra señoría digo que vengo a renunciar al patrocinio letrado que me fuera encomendado por Juan Pérez por motivos personales. ¿Me escucharon? Bien, bueno. Ah, agregale entonces. Sí, se corta, pero te escuchamos. Ah, perdón. Agregale el artículo. Agregale el artículo. Bien. Y decí que su señoría otorgue plazo para notificar al domicilio real de mi cliente. Así ya te queda completito. Bien. Luisina, ¿tenés ahí forma de proceder si renuncian? Si revocan el mandato, perdón. O sea, ahora no es el abogado que renuncia, le revoca al cliente el mandato. ¿Qué hacemos? Hola, hola. ¿Me escuchás, Luisina? No me escucha. No está, se fue. Bueno, Lilén, ¿la tenés ese? Es el inciso 1. Dice, por revocación expresa del mandato en el expediente, en este caso, el poderante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación, so pena de continuarse el juicio en rebeldía.
la sola presentación del mandante no revoca el poder. Me había cortado el internet. Bien, claro, tiene que presentarse y manifestar la revocación. Con esa presentación basta, no es necesario que le den plazo como en el anterior. Bien, ¿y la muerte, Luisina? Cecilia, me acabo de volver a conectar porque se me quedó sin internet. No Sí, sé se te va. ¿Venías escuchando algo? No, recién acabo, lo único que yo Ah, poder escuchar es tu devolución. No sé en qué están hablando. no, Me trabo. tenés el artículo. Si tenés el código, nos fijamos el artículo 53 en la parte de muerte. Lo leo. 53, cesación de la representación por muerte o incapacidad del poder dante. En tales casos, el apoderado continuará ejerciendo su personería hasta que los herederos o representantes legal tomen la intervención que le corresponde en el proceso. Mientras tanto, comprobado el deceso o la incapacidad, el juez señalará un plazo para que los interesados concurran a derecho citándolos directamente si se conocieren en sus domicilios, o por edicto durante 2 días consecutivos si no fuesen conocidos, bajo procedimiento de descontinuar el juicio en rebeldía en el primer caso y de nombrarles defensor en el segundo, cuando el deceso o incapacidad hubieran llegado a conocimiento del mandatario. Este debe hacerlo presente al juez o tribunal dentro del plazo de 10 días, bajo pena de perder el derecho a cobrar honorarios que devengan con posterioridad. En la misma sanción incurrirá el mandatario que omita denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal si los conociera. Y después está Bueno, muerte. acá tenemos el hecho grave de la muerte, ¿no? Nos quedamos sin poder. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah. Luego está muerte o así que sí o sí tenemos que citar a los herederos. En un las plazo. 2 cosas. Y generalmente son 10 días, deberán comparecer o el representante de los herederos, ¿no? Y también el procedimiento es el mismo, bajo el procedimiento de rebeldía. El tema muchas veces saca el problema que es lo real del cliente. Pero acá los herederos yo no los conozco. ¿Cómo se les ocurre que tenemos que proceder? Con una partida de nacimiento, con una partida de civil, registro civil que tiene hijos a cargo. Por edicto. Claro, primero el primer paso sería, si no tenemos un contacto personal que podamos averiguar, que sería lo más cercano, ¿no? El primer paso sería ver si hay sucesión iniciada. Que como ocurre muchas veces muy rápido, que nos enteramos, qué sé yo, falleció el mes pasado, quizás no la haya, pero es posible que haya quizás negocios en trámite y se haya iniciado prontamente la sucesión. Luego sí, primero, porque ese certificado de función lo vamos a tener que acompañar al proceso para justificar lo que estoy diciendo. Y si no lo acompaño, lo denuncio, me lo va a pedir el juez. Así que sí o sí voy ahorrando pasos. Con ese certificado de función quizá voy a tener algún dato, el último domicilio del causante, para ver la jurisdicción de la sucesión. Voy a tener datos si estaba casado, quizá esté el nombre del cónyuge, bueno, alguna información útil, además de tener el certificado que te va a acompañar a juicio. Luego también no puede ser que no tenga la defunción, quizá pueda librar oficio a juicio de testamento, al registro de juicio de testamento o al registro de juicios universales, también si es un inhabilitado. Y por último, tendré que denunciar si hay algún heredero presunto, porque herederos, hasta que yo no tenga la declaratoria, no voy a saber si son verdaderamente herederos, hasta ahora son herederos presuntos, y
citar al que tenga el primer dato para ver si puedo citar a los demás, ¿no? Pero ahí se suspende interino el juicio. Esa es una consecuencia importante también para ustedes. Sea el actor o sea el demandado, ante el fallecimiento de la parte y que no se pueda integrar, mientras tanto no se pueda integrar con los herederos, el paso es que se suspende el procedimiento. ¿Está? Así que todos estos datos tendrían que ustedes ponerlos en el escrito. Esto era el de renuncia, ¿no? ¿Cuál? El de renuncia al mandato. El de renuncia al mandato, ¿o no? Sí, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Entonces ya vimos Sí. todos, ¿no? Bueno, así que bueno, hagan esos escrititos, en cada uno citan el artículo y los presupuestos. En este caso, agréguenle que se acompaña el certificado de función y que se encuentran en averiguaciones respecto a los presuntos herederos. Bien. ¿Cómo les fue con... ¿tienen dudas con esto? ¿Con estos supuestos? El de revocación, ¿Cómo son los para iniciar el amparos? escrito. Ah, Sí. Cuando Decime, le decime. revocan, para en el escrito, ¿qué se pone? ¿Empiezo por mi nombre diciendo que a mí me revocaron el mandato o pongo empiezo con el nombre del que me revocó, el nombre del que me revocó? El que revoca el mandato es el cliente. O sea, vos te Sí. presentás como cliente con un nuevo poder o un nuevo patrocinio, revocándole a fulano de tal el poder, el mandato. Ah, está bien. ¿Está? Bien. En los otros escritos es el abogado, tanto que denuncia la muerte como que renuncia al poder. En este, vos sos el que revocás como Juan Pérez. Claro. ¿Ah? Entonces el escrito, se inicia Juan Pérez. Claro, con bien. patrocinio o con nuevo poder. Bien. Ven cómo surgen un montón de dudas cuando uno se lo pone a hacer, ¿no? Lo mismo tener atentos los domicilios, porque ahora van a tener que constituir uno nuevo cuando se presentan con el otro poder o con el otro abogado. ¿Está? ¿Cómo les fue con los amparos? Bien. Bien. ¿Qué eligieron y por qué eligieron? Mi caso es Sacaro. Elegí este caso dentro de las opciones, que es contra OSECAT. Es una demanda por amparo. Lo que después veo que en el expediente está una cuestión de competencia. Creo que fue... ¿se escucha? Sí. Bien. Fue de vuelta a cámara porque hay una cuestión de competencia. Ella es de Florencio Varela. Se presenta Sacani Verónica, que es la mamá de Alan Galarza, que es quien sufre de una hipoacusia neurosensorial. Bien, desde chiquito nació con esa discapacidad. Sacani Verónica es la madre, se presenta, hace el amparo, que es una medida cautelar de innovar, un amparo de innovación. Ella es de Florencio Varela, el abogado es de La Plata, constituyó domicilio electrónico en La Plata, y bueno, invocando el artículo 42 y 43 de la Constitución, hacen esta medida de cautela, de este amparo, para que básicamente lo que piden en la demanda es que la obra social se haga cargo de los gastos de dos procesadores que tiene el chico en sus orejas para poder facilitarle el habla y la comunicación, y básicamente lo que denuncia es eso, dentro de los daños, que el nene no puede relacionarse de la manera eficiente por esta dificultad. Él tuvo una operación y ahora
implantes que le pusieron están desgastados y por eso hay que volver a actualizarlo. Ella se dirigió a la obra social dio silencio, entonces también invoca la ley 23.661 del Sistema Nacional de Salud, que bueno, básicamente desarrolla las obligaciones de la obra social. Y como derecho lesionado, invoca el derecho a la salud. Y ofrece prueba. Bueno, ofrece prueba documental un montón, todo lo que ¿Trabajando con son el certificados. amparo? Sí. Que van a tener que leer la ley de amparo y van a tener que repasar proceso sumarísimo. Con todo eso van a hacer un cuadro comparativo, además de Eso la... me llamó la atención. Bueno, en el proceso sumarísimo uno aporta la prueba en la demanda, digamos. Sí, sumario también. Lo mismo. Y ella pidió incluso prueba informativa y pericial. Sí, porque vos la ofrecés. Bien. Vos acompañás la documental, pero ofrecés la restante. Y eso en los tiempos del proceso sumarísimo de un amparo, ¿no puede dificultar, digamos, una prueba pericial, por ejemplo? Sí, cómo no. Tenés que ofrecer todo tipo de pruebas. Ahora vamos a ir nosotros viendo el cuadro de demanda y vamos a hablar de eso. Len, ¿cómo te fue? Bien, el caso mío es Sirimarco, contra la Dirección General de Educación y Cultura. Es Sirimarco es Rosa Beatriz, que tiene una tecnicatura universitaria en minoría y familia, y se quería inscribir en los listados oficiales para cubrir cargos docentes en la provincia de Buenos Aires, y no se le permitió porque hay un estatuto de docente de la provincia de Buenos Aires que dice que los que son mayores de 50 años no se pueden inscribir para cubrir cargos docentes. O sea, la primera inscripción no pueden tener 50 años o más. Y ella consideró, bueno, interpuso el amparo porque consideró que se vulneraba su derecho a trabajar, y pidió una medida cautelar innovativa, que es que se la inscriba en los listados. Y bueno, la prueba que ofreció es, bueno, la prueba documental. Y la demandada, cuando contestó la demanda, hizo lugar a la medida cautelar y la inscribió en los listados, pero negó, eso es lo que no entendí, porque le inscribió, y después negó todo, que no se le cercenaba el derecho a trabajar, y el juez resolvió, que ahí sí que capaz que me faltó leer un poco de derecho procesal, porque resolvió que ya lo que yo entendí es, como ya se le había inscrito a ella en los listados como medida cautelar, que ya no había nada espere que lo anoté bien acá. Había perdido virtualidad. Claro, sí. Claro, son las medidas autosatisfactivas que les decimos, ¿no? Aquellas que con la medida ordenada se termina el juicio prácticamente, porque se cumple el objeto de la petición inicial. Eso le ha querido decir, ¿no? Porque tengan ustedes en cuenta que, ¿qué se está persiguiendo? Que se le incorpora en el listado, y con la medida ya se le incorporó. Claro, entonces, lo que habría que es dictar sentencia diciendo esto y determinada condena en costa. Claro. Todo esto ustedes aprovechenlo para mirarlo y sacarse dudas. Sáquense dudas, miren todos los procesos que les dé Vicky, los que le paso yo, léanlos,
acá, y vayan viendo las particularidades. ¿Por qué en estos amparos? ¿Qué derechos están vulnerados? ¿Por qué eligen esta vía del amparo? Porque es más rápida. Bueno, ¿Puede con ese ser? sentido yo podría iniciar un daño. Porque se violan garantías Pregunta, constitucionales. Se claro, vulneran las garantías hay constitucionales. cuestiones claro, cuestiones de derechos fundamentales, Claro, aquellos derechos que hacen a la integridad de la persona, al derecho a trabajar, al derecho a la vida, al derecho a la salud. Vayan claro. viendo ustedes qué particularidades tienen, qué denominador común está afectándose el derecho a la salud. Claro. El que contestaste vos recién está afectándose su derecho a trabajar. Sí. Entonces son derechos de raigambre constitucional. Por eso la vía elegida y por eso es amparo. Claro. Por Sí. eso es que se le da este trámite sumarísimo que ustedes van a comparar con los otros procesos que vamos a ir viendo. Comentaste vos, se le dio curso a una acción sumarísima. ¿Por qué se le da curso a una medida autosatisfactiva como es la de lo mando a inscribir y con eso se termina prácticamente el juicio? Porque si no se pierde el derecho y se vulnera. Entonces, bueno, lo mando a inscribir y después veo. Lo opero y después veo. Porque el derecho no puede estar sometiendo fundamental. Por eso es que muchas veces el amparo va unido a esta medida cautelar o esta medida más que cautelar autosatisfactiva, que se consume con el fin en sí mismo, porque se cumple la medida y se cumple la finalidad del objeto, ¿no? Pero ustedes vayan viendo después cuando estén los chicos y nos comenten en los demás casos que no sé que han elegido, Pablo, y el derecho a la salud, quizá el derecho a trabajar, quizá el derecho a la integridad física, quizá el derecho a su privacidad, pero hay algún derecho personalísimo, hay algún derecho de raigambre constitucional o internacional también, porque acuérdense que la Constitución abarca los tratados internacionales, entonces quizá hay derechos de órbita internacional que yo puedo hacerlos cumplir también con este amparo. Entonces, ustedes, la idea de este trabajito que vamos empezando es ir viendo todas las diferencias que tienen con los demás procesos que estamos llevando adelante, con el sumario, con el ordinario y después con los procesos especiales. Por eso les digo, váyanse haciendo una ficha, un Excel, lo que quieran, con las particularidades. Lean la ley de amparo, lean, eso sería la ley de fondo, ¿no? Ubiquen el derecho violado de órbita constitucional o internacional con el artículo y el proceso sumarísimo en el Código Procesal. En base a eso, seguimos avanzando. Luego, tengan en cuenta lo siguiente, tiene particularidades también respecto de los plazos de traslado. Tiene particularidades respecto de qué es lo que se puede apelar y qué no. No tantas particularidades. ¿Están ahí? Sí. Porque tiene que ser un proceso rápido. Por eso los plazos son de 2 días. Por apelaciones son con efecto devolutivo, muchas, o sea, primero se cumple la medida y después se apela, o después se trata el recurso. Bueno, esto hace a que este proceso tenga estas características tan expeditivas, tan rápidas y resguarda estos derechos fundamentales. Por eso quiero que ustedes lo desmenucen. Léanlo comparativamente, hagan de cuenta que lo están mirando con el sumario que tienen asignado, que les asignó Vicky. Entonces van viendo las diferencias.
De derecho de fondo a derecho procesal y a trámite. Quedan 5 minutos, me dice Vicky. Ahora nos volvemos a enganchar con los mismos, con el mismo enlace. De los chicos no saben, ¿no? Ahí está Pablo. Hola, Sí, ¿cómo Hola están? Pablo, No quería interrumpir, buenas tardes. No podía entrar porque no tenía ¿cómo internet. andás? Todo bien. Ah, bueno, Pues, ahora se va a cortar, nos volvemos a enlazar de la misma dale, manera. Y ahora dale, cuando vamos. volvemos, tenete para comentar el amparo que elegiste. Sí, sí, Delgado contra Incluir Salud. Dale. a mí me Fiscalía. Dale. figura que faltan 7 minutos igual todavía. Lo mismo, bien. 7 minutos, sí, 8 casi. Bueno, entonces si querés, Si dale, querés comento. comentate el tuyo. Y Dale, después de comentarlo, tenía algunas preguntas respecto de eso. dale, Bueno, dale. resulta que la madre del menor por quien se interpone el recurso de amparo, la acción de amparo, va en representación del menor contra la Fiscalía de Estado y contra la mutual Incluir Salud. No sé por qué contra la Fiscalía de Estado, esa es una pregunta de la que tenía. Y porque le demoraban administrativamente hasta que él no tenga el carnet unos implantes, unos objetos electrónicos que se implantan en las dos oídos, implantes cocleares, y le estaban dificultando al menor el desarrollo cognitivo, el desarrollo en su vida social, su educación. Y si más pasaba el tiempo, la fundamentación de los hechos era eso. Dice que si no se recurría a esta acción expedita de amparo, en un proceso ordinario corría riesgo de sufrir un grave perjuicio. Y bueno, después Bien. acreditaba todos los derechos, primero en el 43, de Así la que el derecho Constitución, afectado de orden constitucional es la salud acá. la salud y también vi que hizo mucho Desarrollo, hincapié a ¿no? la vida digna. Sí, muy, muy desarrollado. Y Claro, bueno, y en este caso claro. también hizo hincapié en el artículo 1 de la Convención sobre las personas con discapacidad, y en los que hablaba que no solamente es que una persona no tenga ninguna dificultad, sino que pueda llevar esa vida de forma plena y pudiendo cumplir con todos los mandatos que un niño requiere. No los mandatos, sino lo que hace. Bueno, Sí, sí, y sus fue derechos. con los derechos, exacto. Y bueno, y fue contra la fundamentación era que de la mutual era que tenían que, para cubrir el 100% de los implantes cocleares al menor, él tenía que tener un carnet que se le iban a dar cuando cumple 12 años. Cumplió y bueno, le seguían dilatando, dilatando y dilatando, y bueno, y no le quedó más remedio. E incluso dentro de la pandemia, después vi que está regulado en el código, que él solicitó como una medida para que sea más rápido, notificar a la fiscalía y a la mutual por carta documento, no sin la oficina de mandamiento, y bueno, y daba por la rapidez, bueno, porque la abogada es de 3 de febrero, la madre vive en La Plata, etc. ¿Y se le Así habilitó? que leí la demanda solamente. ¿Cuál es el Solamente caso tuyo? ya te lo leo entero, es Delgado, Es similar al mío. Sergio Delgado Macán contra Incluir Salud. Sergio Martín Delgado contra Incluir Salud y Fiscalía de Estado, decía, sobre acción ¿Y de por amparo. qué te parece ese? No se escucha bien. ¿Por qué? Vos, tu duda es por qué hay que notificar a fiscalía, ¿no? Decís, ¿por qué Claro, demandaron a fiscalía? eso no lo ¿Por entendía. qué? No lo
¿Por qué No te sé, parece? digo, y la Fiscalía de Porque están Estado, reclamando, entonces, está demandado el Estado, el fisco. No es una claro, empresa privada, un beneficio que te da el Estado y que no lo está cumpliendo. ah, Entonces, acuérdense que o hubiera sido ponerle un hospital público, de ahí tendrías que ir ante justicia, beneficio que está reclamando, de qué orden es, si es provincial, municipal, nacional, y para el cumplimiento tengo que citar al fisco. claro. Por eso no lo lograba entender. Lo Perfecto. que vamos a hacer en el caso tuyo, ¿vos escuchaste cómo nos Sí, sí, yo no estuve en la clase del vamos a manejar? lunes, Que vamos a ver el sumarísimo. Bueno, claro, en tu compararlo. caso, vos le vas a tener que agregar Ajá, una lectura por arriba, vas a tener 1 o 2 artículos que leer de la ley de fiscalía. Artículo, ahora cuando volvemos te lo busco, porque al dale, intervenir fiscalía hay algunas características que nos cambian. De paso nos viene bien esto, mirá, porque bárbaro. vas a tener que notificar algunas cosas que normalmente no se notifican por cédula, como interviene el fisco la vas a notificar, y como interviene el Ajá, fisco los plazos se agrandan. Lo mismo, perfecto. como interviene el fisco, si hubiera que absorber posiciones, se hace mediante oficio, porque no lo haces venir al representante del fisco, sino que le mandás un oficio para que absorba posiciones. Entonces, todas esas cuestiones distintas, como vos Sí, tenés la intervención del fisco, las vamos a resaltar, ¿te parece? perfecto. Me Es había lo dicho y justo mismo se que cortó. si, bueno, es lo mismo El lu- si interviniera IOMA. Si el demandado fuera IOMA, vas a tener la misma particularidad. Eso les digo a ah, todos, porque muchas veces los amparos contra IOMA, porque no le reconocen algún medicamento, la obra social, o no le reconocen algún tratamiento, es muy común que le inicien amparo a IOMA. ah. Y, y después, No me acuerdo si van a tener la misma particularidad. Va a intervenir el fisco y vas a tener todas estas claro, notas características. bueno, y ¿Está? claro, y en los hechos decía que, porque hablaba sin perjuicio, dice, además contaba la abogada en la legitimación, decía, eh, los trámites administrativos por sí solos de la, de la mutual, y además los 3 meses que tardaban en importar los aparatos. Muchas veces le reconocen uno solo de los implantes y no le reconocen el otro. Ah, Entonces, lo que se pide es que le cambien los dos, porque no es lo mismo la audición de uno solo que de los dos oídos. claro, sí,